fideicomisos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor Jairum Licona, le agradecemos su presencia con nosotros en Contextos para abordar este tema tan importante. En la mesa, Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes. Mucho gusto, buenos días. Un saludo a la audiencia. Gracias. A ver, ¿cuáles son las acciones jurídicas cuando se habla de controversia constitucional por parte de la Alianza Federalista para evitar la extinción de ciertos fideicomisos? ¿De qué se habla, doctor? Antes de comenzar, Marcela, quiero tomar unos segunditos para hablar acerca del mes, la lucha contra el cáncer de mama, invitando a todas las mujeres a la exploración, a los hombres al apoyo. Es un cáncer que está atacando severamente en todas partes del mundo y es un buen momento para que todos reflexionemos sobre eso, opinemos sobre eso y no lo quitemos de la mesa. Bienvenido al comentario, gracias. A actuar con esto. En cuestión de la Alianza Federalista y las acciones jurídicas, hemos venido hablando en los últimos 10 años, se ha venido impulsando mucho una idea que es el activismo jurisdiccional. Mientras antes veíamos más personas en las calles marchando, veíamos más personas reclamando sus derechos, cerrando avenidas, cerrando bulevares, causando destrozos para llamar la atención de las autoridades, ahora se venía hablando de un activismo jurisdiccional en el que los particulares emprendían acciones ante el Poder Judicial de la Federación en la vía de amparos indirectos, en la vía de acciones de inconstitucionalidad, en la vía de controversias constitucionales. Y sin embargo, ahora que el activismo jurisdiccional estaba avanzando y las acciones de la Alianza Federalista no son más que un ejemplo de este activismo jurisdiccional, se ha venido estropeando este activismo debido a decisiones un tanto desafortunadas de los poderes judiciales de la Suprema Corte, que parece que han venido doblando las manos ante la presión que ejerce el presidente y la división de poderes que veíamos fortalecida en el pasado. Ahora vemos pequeños destellos de cómo se ha estado perdiendo esa fortaleza de división de poderes para aceptar presiones, para realizar conductas por parte particularmente de la Suprema Corte que tienden a favorecer un tanto el poder ejecutivo. El poder legislativo, desde luego, que está presente, está pintado en su mayoría de un color y no va a ser por ahí por donde vamos a poder detener las acciones que se están emprendiendo, en este caso con pienso yo, una desafortunada eliminación de bastantes fideicomisos, algunos de ellos con mayor acentuación e importancia, el de la ciencia y la tecnología, el del deporte, el del Fondo de Desastres Naturales, entre otros, y que los gobernadores, estos 10 gobernadores que se reunieron, por cierto, este domingo o este fin de semana en Aguascalientes, estuve por ahí también analizando algunas otras cuestiones, pero supe de esa reunión donde hubo además algunos otros legisladores de oposición, están anunciando que van a emprender acciones de activismo jurisdiccional. No van a salir a las calles los gobernadores ni van a incitar a las personas a que se manifiesten, pero van a impulsar la promoción de una lluvia de amparos, de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales que tienen distintos matices. Cada una de ellas, de estas figuras jurídicas, persigue distintos objetivos o tiene distintas funcionalidades. Y es mediante estas acciones, mediante este activismo, que pretenden que los legisladores, mientras el Senado todavía no ha aprobado, se pretende por ahí detener la eliminación de estos fideicomisos, que curiosamente se eliminan con la misma bandera que se eliminó el Seguro Popular, con la misma bandera que se eliminó las guarderías infantiles, la corrupción,
y que no vemos todavía cómo ha regresado esas inversiones ya sin corrupción hacia el pueblo, que era la segunda parte de esta bandera. La corrupción la eliminaremos y regresaremos todo al pueblo, pero la única evidencia que tenemos hasta ahorita, o las pocas evidencias que tenemos hasta ahorita, es que no han regresado esos fondos que ya se venían administrando a través de programas de fideicomisos que se habían instaurado con muchísima organización durante mucho tiempo y que venían funcionando, y que venía llegando ese dinero a las personas que lo necesitaban o que debían utilizarlo para lo que debían utilizarlo, y que en cambio el presidente afirma que después de un mes, que no va a tardar mucho, que de aquí a un mes, cuando ya se eliminen estos recursos, les van a volver a llegar, pero de forma directa. Lo mismo ocurrió con programas anteriores eliminados y es fecha que no han llegado todavía. Exactamente. Jairum, permíteme interrumpirte en esta parte. Sabemos que traes el tiempo medido y eso que mencionaste es esencial. Todavía no se explica el cómo van a seguir llegando esos apoyos más allá de estas declaraciones de que será directamente a los beneficiarios y entonces eliminan las intermediaciones y por ende los riesgos de que siga habiendo corrupción, malversación y desvío, pero es algo que todavía no está claro. Ahora, en este activismo jurisdiccional al que te refieres, esta promoción de controversias constitucionales y de amparos masivos que anunciaron los gobernadores de la Alianza Federalista, ¿qué buscan realmente? ¿Cuál es la consecuencia pretendida en todos esos actos jurídicos? ¿Que se frene la extinción de los fideicomisos? ¿Que se acelere la manera en que van a sustituir la entrega de ese recurso? ¿Que se analice y haya una auditoría antes de tomar una decisión? ¿O qué pretende? ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, la forma en que está actuando los legisladores y el presidente contra los fideicomisos, recordarán que los fideicomisos es un contrato muy específico, es un contrato en el cual los bienes son administrados por entidades que están separadas del gobierno. En este caso, algunas instituciones bancarias administran esos fondos. Y es un patrimonio autónomo, un patrimonio o un recurso etiquetado para un propósito que no puede variar. La forma en que los legisladores están actuando en este caso, a creencia de muchos, es una forma inconstitucional de modificar los contratos creados y operados por muchísimo tiempo y que salieron del patrimonio de la federación o que salen del patrimonio de la federación para administrarse a través de estas fiduciarias. Y hay plazos, hay tiempos que deben cumplirse en esos contratos, y de pronto la actuación de legislar contra los plazos fijados y algunas otras condiciones de esos fideicomisos es la que se vuelve inconstitucional, y es a través de estos recursos que se busca declarar la inconstitucionalidad de la eliminación o de la modificación a esos fideicomisos, para que la Corte, quien encabeza el Poder Judicial, era un poder fortalecido y ahora yo lo veo un poco doblado de las manos, la Corte pueda, al final de cuentas, conocer de todas esas controversias, los poderes judiciales, y poder determinar la inconstitucionalidad de la operación, de la eliminación de esos fideicomisos para que continúen en operación. Es decir, no modificaría, aunque se legislara para eliminar esos fideicomisos, lo que se busca con estos amparos o con este activismo jurisdiccional es precisamente que, aunque ya exista la ley y las modificaciones a la ley, no entre en función o no se ejecute finalmente hasta que se decida sobre la constitucionalidad o no de ese proceder para la eliminación de esos fideicomisos. Jairum Licona, doctor en Derecho, director de la carrera de Derecho en la UAL. Le saluda Arturo González, buenos días. Hace unos días se escuchaba los argumentos del secretario de Hacienda respecto a los fideicomisos y los fondos, y mencionaba que había, y esto es una realidad, que una vez que el recurso sale de las arcas del Estado o de las arcas de la Federación, mejor dicho,
a los fideicomisos, de alguna manera se pierde el control y la huella, el rastro, y que había incluso fideicomisos que no se ejercían en años, y que, bueno, había por ahí lo que él consideraba una especie de desfalco a partir de eso. Si no es con la desaparición tan cuestionada de los fideicomisos, ¿de qué manera hubiera podido regularse o estructurarse o reformarse estos esquemas para que hubiera mayores controles sin tener que recurrir a esta medida extrema de la desaparición? Sí, bueno, es absurdo pensar que no se tenía control y desaparecía el rastro. Es un comentario que los que no entienden del fideicomiso podrían pensar, no, es verdad lo que opina el secretario. Sin embargo, los fideicomisos tienen una constitución muy específica, es un contrato que ha sido utilizado por muchísimo tiempo, empresas lo utilizan, el gobierno lo utiliza, los propios particulares lo utilizan, y desde luego que en los fideicomisos siempre se establece un órgano de control, un órgano de auditoría que supervisa, que por parte del fideicomitente, en este caso el gobierno, supervisa la actuación de la fiduciaria para que pueda darse el cumplimiento del objetivo hacia los sujetos fideicomisivos o hacia las personas que están al final de cuentas recibiendo el beneficio de este fideicomiso. Hay órganos de control, hay órganos de vigilancia, hay órganos de auditoría que representan al gobierno en los fideicomisos, y que es por ahí por donde se puede exigir un mejor manejo, una mejor rendición de cuentas, y no es así como que vamos a eliminarlos porque no podemos controlarlos, no. De hecho, desde que se constituyeron había un órgano encargado de eso representando al gobierno, y es por ahí por donde se pudieron haber mejorado las condiciones del fideicomiso, reestructurarlo y poder lograr una mejor ampliación de esos recursos para beneficiar a más personas. Es decir, no había camino, había vías para fortalecer los esquemas de control. Sí, se tardó mucho en la creación de esos fideicomisos, en los detalles de la organización del contrato, como para que en un momento a otro digan, no, de aquí a un mes ya los van a volver a tener. No hay ni siquiera una estructura estudiada con anterioridad que puedan ya anunciar como que ahora sí los vamos a administrar. No, va a regresar el dinero, se va a acumular en una sola bolsa, y entonces van a empezar a idear a partir de entonces, una vez que se resuelvan todos los juicios, van a empezar a comenzar a ver cómo van a operar el nuevo método para que esos recursos lleguen. Y lo que más me preocupa es que en el inter de organizarse para asignar esos recursos nuevamente y con todo este activismo jurisdiccional, van a culpar a los gobernadores o a los particulares de que los recursos no han llegado hasta las personas que deben llegar, porque han estado emprendiendo todas estas acciones de lluvia de amparo y acciones y controversias. Ahora, de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿qué tan probable es que este recurso prospere? Híjole, hace 2, 3, 4 años te diría que la Corte nos iba a hacer valer, que la Corte iba a solucionar las cuestiones de constitucionalidad y de legalidad en las actuaciones del gobierno como un sistema de contrapeso fuerte para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahorita estoy inseguro. Yo pienso que de lo que he visto recientemente, al final de cuentas, no van a prosperar muchos de estos recursos, de estas acciones, de estas controversias, y la Corte va a terminar por confirmar que desaparezcan estos 109 fideicomisos. Desgraciadamente, las evidencias recientes, la famosa consulta ciudadana, la pregunta, lo del aeropuerto de Santa Lucía, del aeropuerto de la Ciudad de México que se estaba construyendo, el trabajo del Poder Judicial me ha evidenciado que últimamente no
no puedo confiar plenamente en su sistema de contrapeso. Jairo, sabemos que tienes el compromiso que mencionaba Manuel, pero nada más, aclárame, ¿cuáles son las acciones del activismo jurídico? Es esto, precisamente, ya no salir a las calles a manifestarse y más bien salir a los poderes judiciales a presentar amparos indirectos por parte de los particulares, a controversias constitucionales por parte de las autoridades y acciones de inconstitucionalidad por parte de las minorías de los poderes, en este caso el legislativo, para contraatacar acerca de la inconstitucionalidad de las actuaciones que se están realizando por parte de los legisladores del color del presidente. ¿Pero hay separación de poderes? Híjole, esa es la pregunta, Marcela. Esa es la que yo confiaba hace algunos años en que sí, y las acciones recientes me han indicado que no es así. Muy bien. Jairo, muchas gracias por estar con nosotros y por comentarnos sobre el tema. Gracias por la invitación, con gusto. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Jairo. El doctor Jairum Licona, doctor en Derecho, estuvo con nosotros platicándonos sobre estas acciones de la anticonstitucionalidad, o mejor dicho, de las controversias constitucionales que pudieran en algún momento dado derivarse de la postura de la Alianza Federalista, de los gobernadores que solicitan que no se disuelvan los fideicomisos, que no se extingan los fideicomisos. Sí, el plazo que se fijaron los gobernadores de la Alianza Federalista es máximo 2 semanas para presentar todas estas controversias constitucionales, estos amparos masivos. Lo que dijo concretamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es: vamos a combatir la concentración que está intentando hacer el gobierno federal de 68,000 millones de pesos que estaban en esos fideicomisos y que hoy los están convirtiendo en producto o aprovechamiento, lo cual significa que ese dinero se convierte en recurso excedente, es decir, que con ellos pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y bueno, el término de agandallarse el dinero que utilizó por su parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Pues, y lo que comentaba el doctor Jairum Licona es interesante, que había una posibilidad de controlarlos, de ejercer una mayor fiscalización. Hay instrumentos que en todo caso había que fortalecer solamente para tener mayor claridad del ejercicio de los recursos sin tener que recurrir a esta medida extrema. Lo cual, y así viéndolo a raíz de los argumentos expuestos, me parece que claramente por el doctor, creo que pues está claro que lo que pretende el gobierno es simple y sencillamente buscar mayor fuente de recursos para sus planes, sus programas y demás, y encontró ahí la posibilidad. Estará encontrando en otros lados. ¿Por qué? Porque a lo mejor los primeros esquemas que utilizó ya se le han ido agotando, ya lo hemos platicado sobre eso, el esquema de la recuperación de dinero por la corrupción, la austeridad ya se ha ido agotando porque es una fuente limitada de recursos esos dos, y bueno, está buscando la manera de hacerse de otras fuentes para continuar con sus programas, sobre todo, ojo, de cara a las elecciones de 2021. Pues es que eso no podemos perderlo de vista. Eso es lo que orienta y guía. A propósito del comentario del Radio Escucha, de que era para nosotros la política, pues es que la política son las decisiones que toma el gobierno en algún momento dado, de acuerdo a su ideología y de acuerdo a la visión que tiene de país, se supone que en beneficio de todos los mexicanos. Sí, pero hay de política. Sí, por supuesto. Hay de una política de Estado que ve más allá de esta generación y sobre todo más allá de las elecciones, y hay una política electoral o electoralista, que es aquella que se hace o se ejerce pensando en la próxima elección, como es lo que está pasando ahora. Bueno, y como es lo que ha pasado a lo largo de muchas décadas en este país. Exactamente. No es algo nuevo, ciertamente. Sí, porque es el comentario que nos hace Jesús Arabia por la transmisión de Facebook. Dice: ni a la ciudadanía, porque hay una distorsión del poder público. Tenemos políticos que reflejan el tipo de sociedad que somos. La administración pública es la parte ejecutiva de la política. ¿Cuál es nuestro concepto de política? Que creo, obviamente, el concepto de política es mucho más profundo de aquello en el cual lo hemos convertido, ¿no? Porque luego pensamos de forma muy limitada que la política es simplemente
un conjunto de acciones de quienes nos representan en los diferentes poderes de la Unión y que esas acciones no necesariamente buscan el beneficio común, y entonces tenemos estas preconcepciones de que todo lo que signifique política es algo mal hecho, es algo corrupto, es algo deshonesto, y entonces eso va haciendo crecer ese discurso también que muchos ciudadanos enarbolan y que con eso justifican su poca participación, es decir, pues es que la política es todo sucio, entonces no me interesa. Es que esa postura precisamente incluso es política. Exactamente. Esa postura es política. Aunque la gente diga, no, yo no me interesa la política. Bueno, esa postura de apatía, de desinterés. Ya es una acción política en sí misma. Es una acción política. Esas son las decisiones del ciudadano frente al hecho político, y es la politización del ciudadano ante el no desear, el no querer, el no estar dentro del círculo de quienes sí están tomando las decisiones que nos afectan a todos, absolutamente a todos. Bueno, y a propósito de política, fíjense que me encontré esto de The Washington Post, de Luis Antonio Espino, que es consultor en comunicación en México, que dice que las conferencias de prensa del presidente de México son un fracaso comunicativo, pero un rotundo éxito propagandístico, que creo que ahí hay también carnita para el debate. Si fueran un ejercicio serio de comunicación gubernamental, buscarían persuadir a la sociedad sobre la pertinencia de las decisiones del presidente mediante el uso de argumentos y datos veraces. Si el presidente considerara a los medios interlocutores legítimos, las conferencias serían un ejercicio de rendición de cuentas, y si tomaran en cuenta a los ciudadanos, entonces servirían a sus necesidades de acceso a la información. Pero esos propósitos no son los que animan a AMLO. En esas conferencias no reina la verdad. La firma Spin Comunicación ha encontrado que del 3 de diciembre de 2018 al 10 de julio de 2020, el presidente sumaba 29.703 afirmaciones no verdaderas, un promedio de 73 por conferencia. Los constantes ataques del presidente a los medios revelan que no los valora como un interlocutor legítimo, sino como un mero instrumento para difundir sus dichos. Las conferencias tampoco son una ventana a la información del gobierno, pues ante solicitudes ciudadanas formales, la respuesta más común de la oficina de la presidencia ha sido que esa información es inexistente. Esto significa que muchas palabras del presidente no tienen sustento en información pública verificable. Sin embargo, las encuestas de aprobación presidencial muestran una y otra vez que estas conferencias son un éxito propagandístico. Un factor clave para esto es que la comunicación de AMLO exhibe lo que la analista Catherine Fauci identifica como los 4 grandes atractivos del populismo: simplicidad, inmediatez, transparencia y autenticidad. Primero, la simplicidad. En sus conferencias les da un relato de en lo que el pueblo lucha contra todo tipo de villanos, personificados en los expresidentes corruptos, los empresarios rapaces, los intelectuales hipócritas, la prensa vendida, los tecnócratas neoliberales, las organizaciones manipuladas por intereses extranjeros y un largo etcétera. Con recursos retóricos como falacias, atacar a las personas en vez de refutar sus argumentos, y frases simples repetidas disciplinadamente, él logra que su relato llegue y se quede en las mentes de millones. Y aquí me voy a detener, es que está interesantísimo el artículo, me voy a detener porque si estamos creyendo que son ocurrencias lo que dice el presidente, estamos mal. O sea, todo es parte de una estrategia de comunicación y una estrategia de posicionamiento de su proyecto, de refrendar ese posicionamiento tan grande que tiene dentro del pueblo mexicano. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Y para qué? Tú dices, bueno, ya es presidente, ¿para qué? Pues para el sexenio entrante, para quien se quede y lo releve. Bueno, si lo releva en serio. Son las 8:09. Vamos a hacer la pausa y luego seguimos con esto. Contextos.